La vecindad amaneció más silenciosa de lo habitual. El aire estaba espeso, como si la noche no hubiera querido irse del todo. Los charcos del día anterior no se evaporaban, y una bruma grisácea se colaba entre los muros descascarados. Nadie entendía por qué todo parecía diferente. El chavo estaba sentado junto a su barril, mirando el suelo con la mirada perdida. La Chilindrina, desde su ventana, jugaba con una muñeca vieja a la que le faltaban los ojos. Kiko corría en círculos con su pelota, pero sin reír. Parecía hacerlo por costumbre, no por diversión. Doña Clotilde, desde su departamento, murmuraba una oración extraña, en voz baja, mirando al cielo nublado. Y justo cuando el reloj de la iglesia dio las 9, se escuchó un sonido. Unos pasos arrastrados, lentos, resonaban al fondo del pasillo principal. La Chilindrina fue la primera en mirar. Sus ojos se abrieron como platos, y soltó la muñeca. «¿Papá?» El chavo levantó la vista, con el corazón saltando en su pecho. A lo lejos, una silueta se dibujaba entre la neblina. El hombre avanzaba lentamente, con un saco viejo y un gorro que apenas cubría su cabeza. Y entonces, cuando el rostro salió de las sombras, el mundo pareció detenerse. «Don Ramón», gritó Kiko, dejando caer su pelota. Volvió don Ramón. El hombre sonrió. Pero aquella sonrisa no era la misma. Sus dientes estaban manchados, algunos faltaban. Sus ojos parecían más hundidos, con un brillo enfermizo, casi vidrioso. Su piel, pálida y tirante, tenía un tono cenizo que contrastaba con la ropa sucia que llevaba. «¿Qué pasó, muchachos? ¿No se alegran de verme?», dijo con voz ronca, como si no hubiera hablado en años. La Chilindrina corrió hacia él, llorando. «Papá. Pensé que te habías ido para siempre». Él la abrazó, pero el abrazo fue frío, tenso. La niña notó que el pecho de su padre no latía. El chavo se quedó quieto, sin entender. Algo en el ambiente estaba mal. Muy mal. A media mañana, toda la vecindad ya sabía del regreso de don Ramón. Doña Florinda salió indignada al verlo. «¿Cómo se atreve a volver después de tanto tiempo?», gritó, pero su voz se quebró al verlo de cerca. Su rostro empalideció. El profesor Girafales, que justo llegaba con un ramo de flores, también se detuvo al ver a don Ramón. «Pero eso es imposible», susurró. «Yo estuve en su entierro». El silencio cayó de nuevo. Nadie se atrevía a decirlo, pero todos sabían la verdad. Don Ramón había muerto hacía 3 años. Había sido encontrado sin vida en un hospital, lejos de la vecindad. La noticia se había confirmado. Todos lo habían llorado. Y, sin embargo, ahí estaba. De pie. Sonriendo. El señor Barriga apareció poco después, acompañado de ñoño. «Don Ramón», dijo, sorprendido. «Tanto tiempo. Y yo que venía a cobrarle 14 meses de renta». «No se preocupe, señor Barriga», interrumpió don Ramón, con una voz extrañamente grave. «Ya no tengo deudas». Y entonces sonrió. Pero su sonrisa se extendió demasiado. Demasiado. Como si su piel no conociera límites. ñoño se aferró a su padre, llorando sin razón aparente. Doña Clotilde, desde su ventana, comenzó a murmurar. «No. No es él. Eso no es él». Esa noche, nadie durmió. Doña Florinda cerró con llave su puerta. El profesor Girafales se quedó a dormir en su casa, justificando que era por seguridad. El señor Barriga y ñoño partieron antes del anochecer, pero al salir dijeron que algo los observaba desde los techos. El chavo, sin saber a dónde ir, se quedó en su barril, pero no pegó un ojo. Escuchaba pasos. Pasos arrastrados, que iban de un departamento a otro, sin rumbo. A veces, golpes en las paredes. A veces, respiraciones cerca de su oído. «Don Ramón», susurró el niño, temblando. Desde la oscuridad, una voz le respondió, apenas audible. «Ya no soy don Ramón». El chavo corrió a esconderse en la casa de la Chilindrina. La encontró despierta, llorando en silencio. El que regresó no es mi papá», dijo ella, sin mirarlo. Lo vi lavándose las manos en el fregadero, pero el agua salió negra. Y no tenía sombra, chavo. No tenía sombra». El chavo quiso responder, pero en ese momento, un ruido proveniente del pasillo los hizo estremecer. Un golpe sordo. Después, una risa ronca. Luego, pasos, cada vez más cerca.
La puerta se abrió con un chirrido. Y allí estaba don Ramón. Su piel parecía aún más pálida, sus ojos más hundidos. En sus manos llevaba algo envuelto en trapos. Lo colocó sobre la mesa. Les traje pan, dijo. El olor fue insoportable. Era metálico. Agrio. La Chilindrina gritó. El chavo la jaló del brazo y salieron corriendo, tropezando por el pasillo. Golpearon la puerta de doña Florinda, pero nadie abrió. Fueron a la de doña Clotilde, y ella los dejó pasar, temblando. Dentro, las velas parpadeaban y el aire olía a incienso. Yo sabía que algo así iba a pasar, dijo la anciana. Lo llamaron. Lo llamaron de vuelta. Pero no era él quien respondió. ¿Cómo que lo llamaron?, preguntó la Chilindrina, entre sollozos. Doña Clotilde la miró con los ojos vidriosos. Esa noche. La que soñaste con él. Dijiste su nombre 3 veces, ¿verdad? Pediste que volviera. Y él volvió. Pero lo que vino no era tu padre. El chavo se abrazó las rodillas, intentando no llorar. Desde afuera, se escuchaba a don Ramón caminando por el patio. Canturreaba una melodía que nadie reconocía. Una canción sin ritmo, sin alma. Doña Clotilde apagó las velas, dejando el cuarto a oscuras. No hagan ruido. Si no los escucha, tal vez se marche. Pero el silencio fue roto por un golpe seco. El sonido del barril del chavo rodando solo por el patio. Después, una voz ronca, deformada. ¿Dónde están, muchachos? La Chilindrina tapó su boca para no gritar. Doña Clotilde comenzó a rezar en voz baja, pero las palabras se entrecortaban, como si alguien las repitiera detrás de ella, en un susurro gutural. El chavo levantó la mirada. Y vio, a través de la rendija de la puerta, una sombra pasar. No era la sombra de un hombre. Era más larga. Más delgada. Y se movía sin seguir los pasos de su dueño. El aire se volvió helado. Y entonces, un olor nauseabundo invadió la habitación. Como carne podrida. No abran la puerta, dijo doña Clotilde. Si la abre, los va a querer llevar. La Chilindrina sollozaba. ¿Llevar a dónde? Doña Clotilde no respondió. Afuera, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Unos nudillos golpearon suavemente. Chilindrina, dijo la voz. Hija. El silencio fue absoluto. Y luego, un crujido. La puerta comenzó a abrirse sola. La puerta se abrió. Despacito, como si la misma madera tuviera miedo de hacer ruido. El aire que entró era tan frío que el aliento de los 3 se volvió visible. Del otro lado estaba don Ramón, o al menos, algo que se parecía a él. Tenía el rostro más hundido que antes. La piel de su mejilla derecha se había resquebrajado, dejando ver algo oscuro debajo, algo que no era carne. Sus ojos brillaban con una luz grisácea, y la boca se movía de manera extraña, como si alguien más hablara a través de él. Hija. Ven conmigo. Dijo con voz doble, un eco deformado lo acompañaba. La Chilindrina negó con la cabeza, temblando. Doña Clotilde se interpuso, sosteniendo un crucifijo oxidado. Vete de aquí, lo que sea que seas. Gritó, su voz temblando. El ser sonrió. Ya es tarde. Ya estoy aquí. Y en ese instante, todas las luces del patio se apagaron. Un ruido sordo recorrió los muros, como si algo se arrastrara dentro de ellos. Los perros del barrio comenzaron a ladrar al mismo tiempo, y desde lejos, una campana sonó 3 veces, aunque no era hora de misa. El chavo cayó al suelo, cubriéndose los oídos. Podía oír un murmullo dentro de su cabeza. Una voz, la del don Ramón, repitiendo una frase una y otra vez. Me llamaron. Y cuando uno vuelve, alguien más tiene que irse. Doña Clotilde trató de rezar, pero su voz se ahogó en un gemido. El ser levantó la mano, y el crucifijo de metal se dobló solo, como si fuera de cera. ¿No ves, vieja bruja?, susurró con tono burlón. No me pueden detener. La Chilindrina retrocedió hasta la pared, llorando. Papá, por favor. ¿Eres tú? Por favor dime que eres tú. El hombre la miró. Y por un segundo, algo pareció cambiar. Su rostro tembló, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hija. Dijo, con voz humana esta vez. No debiste llamarme. ¿Qué? Preguntó ella. Pero la expresión volvió a endurecerse. El brillo gris volvió a los ojos. El ser inclinó la cabeza y murmuró. Yo no soy él.
Él está debajo. Entonces se abalanzó sobre doña Clotilde. El chavo gritó y tiró de la chilindrina, corriendo hacia el pasillo. A sus espaldas, escucharon los gritos ahogados de la anciana, y el sonido de algo rompiéndose, algo húmedo. Cuando llegaron al patio, el suelo estaba cubierto de una neblina densa que les llegaba a las rodillas. Las luces parpadeaban. Y al fondo, junto al barril del chavo, algo se movía. Era el profesor Girafales. Su rostro estaba blanco, y sus manos manchadas de sangre. Doña Florinda. Balbuceó. No se mueve. No se mueve. El chavo lo miró, aterrorizado. Detrás del profesor, la puerta de doña Florinda estaba abierta. En el interior, el cuerpo de la mujer yacía en el suelo, con los ojos abiertos y una expresión de pavor absoluto. Nos tenemos que ir, gritó la chilindrina, tirando del brazo del chavo. Pero entonces, don Ramón apareció al otro extremo del patio. Ya no caminaba. Flotaba apenas unos centímetros del suelo, los brazos extendidos, la cabeza ladeada. Una neblina oscura se escapaba de su boca con cada palabra. Faltan 2. Dijo, sonriendo. El profesor Girafales retrocedió, balbuceando oraciones. El chavo trató de correr, pero tropezó y cayó al suelo. Y al levantar la vista, vio algo horrible. Las sombras de todos los que habían muerto en la vecindad. Don Ramón Verdadero, doña Clotilde, doña Florinda. Todos de pie detrás de la figura gris, con los ojos vacíos y las bocas abiertas. ¿Qué es esto?, susurró la chilindrina. El ser habló con voz distorsionada, múltiple. Esto es lo que ustedes construyeron. Me llamaron al vacío, me dieron nombre, me dieron rostro. Cada vez que lo recordaban, me alimentaban. Ahora la vecindad es mía. El cielo comenzó a retumbar. Las paredes se agrietaron, dejando salir una oscuridad líquida. El suelo tembló. El chavo abrazó a la chilindrina. Tenemos que salir de aquí, dijo, desesperado. Pero cuando miraron hacia la puerta principal, solo había un muro. La salida había desaparecido. Entonces, una voz suave, apenas un susurro, habló desde el aire. Para que uno vuelva, otro debe irse. La chilindrina sintió un tirón invisible. Su cuerpo fue levantado del suelo, flotando hacia la figura que alguna vez fue su padre. Ella gritaba, extendiendo la mano hacia el chavo. Ayúdame, chavo. Por favor. Él trató de alcanzarla, pero una fuerza lo lanzó contra el barril. Desde dentro, escuchó su llanto apagarse. Y luego, silencio. El ser volvió a tener forma humana. Don Ramón estaba ahí de nuevo, con su gorro, su camisa vieja, su sonrisa cansada. Miró alrededor, respiró hondo. Y suspiró. Ya todo está bien, muchachos, dijo con voz tranquila. Ya todo está bien. Pero el patio estaba vacío. No había nadie para escucharlo. A la mañana siguiente, el señor Barriga regresó con ñoño para cobrar la renta. Encontró la vecindad desierta. Las puertas abiertas, los platos servidos en las mesas, los juguetes de los niños tirados en el suelo. Pero ni una sola persona. El silencio era total. Solo el viento movía las cortinas rotas. Papá, tengo miedo, dijo ñoño. El hombre trató de mantener la calma, pero su voz temblaba. Seguro todos salieron temprano. Y entonces, el sonido de unos pasos los hizo voltear. En el pasillo, un hombre flaco, con gorro y bigote, los miraba. Don Ramón, dijo el señor Barriga, sorprendido. Con razón no veía a nadie. El hombre sonrió. Perdón por el desorden, señor Barriga. Es que los muchachos salieron a jugar. ñoño frunció el ceño. Pero no hay nadie. Don Ramón bajó la mirada. Están aquí, muchacho. Todos. El señor Barriga se acercó, incómodo. Bueno, lo importante es que esté usted de regreso, don Ramón. Aunque, si no es molestia, ¿podría pagarme los meses atrasados? El hombre lo miró fijamente, sin parpadear. Le puedo pagar. Con lo que me sobra. El niño notó que el brazo de don Ramón goteaba un líquido oscuro, espeso. Y entonces, el aire se volvió pesado. ñoño gritó, corriendo hacia la salida. El señor Barriga trató de seguirlo, pero al mirar atrás, vio algo que lo dejó paralizado. Desde las ventanas y puertas entreabiertas, docenas de sombras humanas lo observaban. Eran los habitantes de la vecindad.
Pero todos tenían el mismo rostro. El de Don Ramón. Nadie volvió a entrar a esa vecindad. Con el tiempo, el edificio fue tapiado, y los vecinos del barrio decían escuchar risas por las noches. A veces, una pelota que rodaba sola por el pasillo. A veces, una voz que decía: no se preocupen, muchachos. Ya todo está bien. Pero los que pasaban muy cerca afirmaban algo más. Que si mirabas al interior por una rendija, podías ver un barril en medio del patio. Y dentro, al chavo, con los ojos abiertos, sonriendo. Esperando que alguien más lo recordara. Para volver. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te... ¡Ah!